Aquí, Antonio Acosta. Por supuesto que acudiremos al derecho a la resistencia, que está considerado en la Constitución y que es legítimo utilizarlo para impedir un colapso del sistema financiero privado. Entonces, si es que la traída, por ejemplo, que ahora nos exigen adicionalmente al encaje, a todos los bancos nos obligan ahora a traer 400 o 500 millones de dólares adicionales del exterior, de nuevo para meterlo al Banco Central y congelarlo en el Banco Central. Y una vez congelado, utilizando la facilidad legal que el código les permite, prestárselo al gobierno, no, señores, no. Eso quiere no decir vamos a hacer. Entonces que No. un punto adicional al encaje bancario no van a ustedes a cumplir. Es difícil decirlo si vamos a cumplir o no, porque la plata está depositada ya en el Banco Central, Gonzalo. Eso simplemente lo congelan. Lo congelan. Claro. Ya, y consecuentemente se pueden tomar. Pero yo no estoy diciendo que ellos van a prestarle al gobierno, pero vamos a estar muy atentos. Vamos a estar muy atentos y le vamos a anunciar públicamente a la ciudadanía si el dinero del encaje va a parar las arcas del fisco, le vamos a anunciar a los depositantes, porque si ocurre la desgracia, después las mismas autoridades serán los primeros en echar la culpa a los banqueros. Claro. Y los depositantes también. Obvio. Y los depositantes con toda razón. Yo les entregué mis ahorros Exactamente. a ustedes. Y los depositantes con yo toda no razón. le he entregado al gobierno, les Y van a usted decir. no me puede devolver un bono Yo del no le he Estado. dado al Banco Central, yo le di al Banco del Pichincha, Sí, le van a señor. decir. Y además me van a decir, mire, yo le di en dólares, usted no me pretenda devolver a mí mi plata con un bono del gobierno ecuatoriano. Hay esa posibilidad o la menciona Antonio simple y llanamente por curarnos del sano. ¿Cuál es la opinión suya, economista Prado? Yo estoy de acuerdo, obviamente, con las declaraciones de Antonio en términos de poner en perspectiva lo que puede llegar a pasar. Él está anticipándose a las medidas que podrían tomarse en base a la liquidez. Y creo que lo que le he dicho yo aquí y lo que ha comentado varios analistas económicos, en realidad, yo no conozco ni un solo analista económico, académico, técnico, serio, de los tantos que hay en el país, que no vea en estas medidas algo más allá de lo evidente, ¿no es cierto? Es decir, que puede ser que las medidas sean para prestarle plata al gobierno, lo cual obviamente sería muy peligroso. Y por eso le digo que no es solo una medida, es un conjunto de medidas que terminan atentando ¿Apuntan contra la todas capacidad a qué? de la banca para adaptarse. ¿Apuntan todas las medidas hacia dónde? A tener más control sobre la liquidez del sistema bancario. Y ¿Quieren tomarse esa liquidez? Eso no sabemos, ¿no es cierto? Eso va a depender de las políticas que decida hacer el gobierno. Yo sé que había la intención, por ejemplo, en diciembre, de volverle a prestar plata del Banco Central al gobierno. Había por fuentes internas del Banco Central que se estaba pensando incluso en alrededor de entre 500 y 700 millones. Creo que no se lo va a hacer ahorita inmediatamente, salvo que sea muy necesario, porque se acaban de endeudar en 750 millones y ese préstamo va a entrar a la Reserva Internacional, digamos, y va a entrar a las arcas fiscales. Entonces, ahí se logró compensar uno por otro. Pero siempre está este fantasma, ¿Esa Gonzalo, compensación para qué le sirve como imagen? Ese es un tema que obviamente estando en campaña, estando en medio de un tema electoral, obviamente tener más Pero liquidez como campaña siempre es exógena, bueno. más que campaña, como imagen exógena, ¿para qué le sirve robustecer un poco las reservas internacionales del Banco Central? A ver, Gonzalo, siempre tener más reservas es muy bueno. Y es más, nosotros hemos estado pidiendo constantemente durante todo el año, en reuniones privadas con las autoridades económicas, en cartas públicas y en los medios, lo he dicho aquí mismo con usted, que tengamos siempre 100% de respaldo de las reservas bancarias privadas, cosa que no se ha dado durante todos los meses. Entre marzo, abril, mayo, hubo una reducción. Pero permítame ir avanzando, Gonzalo, entonces sobre los temas que quedaron pendientes. Por ejemplo, hemos identificado varios temas, ¿no es cierto? De que en la primera parte cuando usted me permitió dirigirme a la ciudadanía. Dicen que los bancos nadan en liquidez. Bueno, si los bancos nadan en liquidez, ¿para qué piden que se repatrien capitales por alrededor de entre 500 millones de dólares? O sea, que se traigan esos Claro, ¿para qué dineros? vamos a traer más plata si lo que está sobrando en la economía es plata? ¿Para qué? Si no estuviéramos dolarizados, Gonzalo, ya estuviéramos con hiperinflación, ya estuviéramos con devaluación, ya estuviéramos con gente haciendo colas en los bancos. Por suerte estamos dolarizados y comparto totalmente con Ramiro. La dolarización permite
quitarles la herramienta de impresión de dinero y de incertidumbre. Pero la dolarización tiene un límite, por favor, comportémonos técnicamente en este tema. Entonces, ¿para qué quieren traer más capitales al Ecuador? Y yo le decía que los capitales que están afuera son capitales que están para cuidar los depósitos de las personas. No es que están allá porque los banqueros quieren tener plata afuera y no prestarla y no ganar nada de plata. Es más, los banqueros pagan impuestos por esa plata que está afuera, ¿no? En promedio pagan alrededor del 5% por el dinero que está afuera, estos activos tenidos en el exterior. Entonces, no va por ahí. Otro tema, Gonzalo, se dice que la banca no está prestando. No es cierto. No es cierto. Le voy a dar las cifras y voy a comparar la banca privada con la banca pública para que usted tenga las cifras muy claras de la ciudadanía. Otra vez, comparando enero-octubre, ¿sí? Enero-octubre de 2015 con enero-octubre de 2016. ¿Cuánto se prestó el año pasado en ese periodo? Se prestaron 14.500 millones de dólares en ese periodo. La banca privada, ¿cuánto prestó la banca pública? 730 millones. ¿Cuánto ha prestado ahora este año? Ha prestado 14.500 millones en lo que va del año. ¿Cuánto ha prestado la banca pública? 670 millones. Esto significa, Gonzalo, y óigame bien esto, significa que la plata que están entregando los bancos, los créditos de la banca, han crecido en más de 1.200 millones en lo que va del año. En términos relativos, significa con respecto al año pasado un crecimiento del 9%. Mientras que los bancos públicos... Es una buena tasa de crecimiento. Es una tasa de crecimiento adecuada en un entorno que es complicado. Sí. Pero óigame esto, Gonzalo. Los bancos públicos, la CFN, Ban Ecuador, el BIES, no han prestado más plata. Más bien han contraído su crédito. Pasando el año anterior, entregaban 3.000 millones de dólares y ahora han entregado 2.600. Es decir, una contracción de 400 millones que en porcentaje representa un menos 13%. A ver, que me explique alguien entonces... ¿Por qué no le permiten que estos bancos públicos entreguen dinero si es que es tan fácil entregar dinero? Y una cosa que le voy a decir, Gonzalo, en línea con lo que han dicho varios analistas y con lo que dijo Antonio Acosta. La banca no va a caer en el juego de comenzar a prestar más crédito simplemente por prestar y porque el gobierno cree que es bueno prestar. Porque los depositantes van a decir, oye, yo quiero que mi plata esté cuidada. Quiero que mi dinero esté respaldado y que tú tomes buenas decisiones. De prestar por prestar. No es prestar por prestar. Hay que tener un niveles de riesgo adecuados, selectividad. Hay que tener técnica bancaria. Y si es que algo ha hecho la banca bien en los últimos 2 años, es cuidar. Porque además, este tema del entorno señor económico. Presidente de la Asociación de Bancos Privados, porque todo lo que se ha depositado en el Banco Central lo han depositado los bancos, que no es dinero de ustedes. Es dinero del público. Así es. Esa liquidez se ha esfumado. Y es lo que está destacando Alberto Dají. Todo se esfuma la última liquidez del país, dice. No sé por qué le pone en esos términos. Verá, Gonzalo, yo le dije la cifra, ¿no es cierto? En el exterior los bancos tienen hoy por hoy 1.200 millones, una cosa así, 1.250 me parece que es el valor exacto. Si es que se obliga a repatriar 500 millones, significa que afuera, como reserva de respaldo de los depósitos a nivel internacional, van a quedar solamente 700 millones. Eso es muy poco para poder defender a los depositantes en caso de una corrida bancaria, de una caída de los depósitos. ¿Y quién nos asegura que el próximo año no puede haber una caída similar a la que hubo en el 2015? Por eso es que los bancos tienen que estar muy atentos y seguir guardando colchones de liquidez. Y uno dice, bueno, ¿por qué los bancos en el Ecuador tienen tanta liquidez? ¿Dónde hay que ubicar esos colchones de liquidez? Ahí vamos. Entonces, tenemos 3 colchones de liquidez. A ver. El uno, la plata que está afuera. Estos 1.200 millones, 1.300 millones que están afuera guardados y se lo puede traer inmediatamente si que hay un problema de liquidez. El segundo es el que se llama el fondo de liquidez. Pero simplemente por la orden del gobierno de repatriar, no van a traerla. Bueno, si es que es una medida, una resolución legal, hay que traer. Si no, los bancos obviamente se exponen a una serie de medidas, incluso sanciones y demás. Pero como lo dijo Antonio Acosta, vamos a impugnar las medidas. Esperamos primero que las autoridades económicas den marcha atrás, porque son realmente malas y son peligrosas, como les digo, y generan riesgo. Pero vamos a ver, entonces tenemos plata afuera, 1.200 millones. Esa está cuidada en el exterior. Hay el fondo de liquidez. El fondo de liquidez tiene alrededor de 2.000, redondeando 2.400, 2.500 millones de dólares que están seguros, están invertidos una parte en el FLAR en Latinoamérica y el otro 50% está invertido en Suiza. Esos no se han topado, están ahí para cuando se requieran. Y la última parte son las reservas del encaje y el sobreencaje que están en el Banco Central, ¿no es cierto? Y ahí hay más de 3.000 millones de dólares en este momento. Uno esperaría que de todas estas reservas, la más segura sea el Banco Central.
porque es nuestro banco de reservas, porque es el banco de bancos, porque es la Federal Reserve del Ecuador, ¿no es cierto? Y uno dice, oye, si es que yo pongo la plata en un banco y voy y le digo, entrégueme esa plata, el Banco Central debería siempre entregarme. Y lo que estamos ahora es con la incertidumbre de si es que va a haber o no la plata cuando vayamos al Banco Central a golpear en la puerta. Es que ya no hay. ¿Quién me garantiza que la liquidez que debería estar en el Banco Central permanece ahí? Usted